agradecerles a todos la presencia y agradecerle a Emanuel que nos convoque en una tarde tan linda para intercambiar ideas alrededor del libro que escribió Emanuel y publicó el año pasado, que es un libro que está centrado en un problema que es el que aparece relatado muy sintéticamente en el video que vimos, que son los avatares de algo que todos consideramos tan valioso, que costó tanto conseguir, si uno mira la historia en la larga duración, que es la representación democrática, el sistema democrático. Lo primero que tengo que decir es gracias por la posibilidad de estar acá y la suposición de Emanuel de que yo como lector o la resonancia que el libro produce en mí puede tener algún valor para otros lectores, que ese es el sentido que tiene la tarea de presentar un libro, de comunicar lo que uno vio en el libro. El libro es un retrato, se lo dije yo cuando lo leí, hace tiempo ya, mucho antes de que saliera, es un retrato de Emanuel, en el sentido de que uno lo lee y lo escucha hablar. Es muy dinámico, es divertido, y es una combinación, a mi juicio, muy interesante de las dos vidas de Emanuel, de las dos dimensiones que tienen la vida pública de él. Una es el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la política, y otra es la reflexión teórica sobre la política y sobre los problemas que plantea la democracia. En este sentido, cuando uno lee este libro, cuando uno se acerca a este libro, va a descubrir que no es un libro de pensamiento político solamente, no es el libro solamente de alguien que se ha dedicado a lo largo de su vida mucho tiempo a estudiar desde el punto de vista teórico el fenómeno político, que cada vez que puede se encierra en una universidad, después vamos a hablar a ver de si sirve para algo eso o no, y tampoco es un libro de transmisión de testimonios y experiencias. Hay algo que hace a la política, a la vinculación de la política con el pensamiento, que a mí, que no soy político en el sentido de un político, de la política como oficio, siempre me llama mucho la atención, y es la capacidad que tienen muchos políticos de pensar como hombres de acción y actuar como hombres de pensamiento. Ahí donde se cruza el pensamiento con la acción, el pensamiento que lleva en sí misma la reflexión, una preocupación de cómo se resuelve un problema, de cómo se proyecta una acción en beneficio de otros, ahí está ubicado este libro. Es un libro que está además... cuando uno estudia la historia de la historiografía, es decir, la historia de por qué se escribió tal libro de historia en tal momento, y es una tarea muy linda, uno descubre que los historiadores, los que escriben sobre determinado problema, supongamos, hubo todo un reverdecer de los estudios sobre Rosas en los años 20 y 30 del siglo pasado. Bueno, hablaban de Rosas, pero hablaban de ese momento más que de Rosas. Es decir, siempre, aunque el autor no lo quiera, está hablando de su presente. Se interroga desde el presente, se interroga desde la acción que está llevando adelante, sobre todo si es político. Y este es un libro que está enmarcado, y a mi juicio el gran mérito del libro es que Emanuel ve el fenómeno con una anticipación que otros dirigentes no tuvieron, en este nuevo problema con que nos encontramos los argentinos desde hace más o menos 2 años, que es la evidencia de una gran crisis de representación, similar a la que tuvimos en el año 2001. Probablemente sean crisis de representación que nos deberían preocupar porque son demasiado frecuentes. Es decir, en el tiempo histórico de una sociedad, 20 años es un periodo muy corto, y pensemos en que alguien que a los 20 años vio el problema que apareció en el 2001 con el que se vayan todos, a los 40, que sigue siendo alguien muy joven, se vuelve a encontrar con, yo no sé si es que se vayan todos o que aparezca cualquiera, digamos, pero es una demanda de esa naturaleza.
Y este libro es un libro que está enfocado en ese problema. En el problema de qué capacidad tiene, y esto es lo que quiero destacar antes de decirlo. A mi juicio, desde la perspectiva ideológica de la que yo miro, todos estamos condenados a un punto de vista, tiene el mérito de preguntarse por la crisis de la política con un gran optimismo respecto de la política. Ese es el mérito de este libro. Es decir, es un libro escrito sobre la crisis de la política, sobre los problemas que tiene la política como oficio, como institución, como actividad para cumplir con su misión, que básicamente generar una forma de representación que permita el cambio histórico. Esa pregunta se la hace con gran optimismo respecto de la capacidad de la política para cumplir su función. Es decir, no es un libro que esté pensado ni inspirado por sentimientos antipolíticos. Y eso me parece que en el contexto en el que estamos viviendo, donde esos sentimientos están permeando mucho el discurso público, es un mérito adicional del libro. Entonces ya encontramos varias razones para leerlo. Una es esta combinación entre lo práctico y lo teórico. Lo otro es cómo piensa la política, los problemas de la política, las dificultades de la política, un político que cree que se tiene que seguir haciendo política. Y después nos vamos a encontrar, bueno, con experiencias reflexionadas, que pasan por la reflexión de lo que fue el paso de Emanuel por la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo por la provincia de Buenos Aires. Y creo que ese es otro aporte importante del libro, porque la provincia de Buenos Aires es un problemón. Digamos, sabemos que ahí hay una especie de retrato de los principales problemas que tiene la Argentina, y sobre todo ahí está, no solo ahí, pero ahí está mejor representado el retrato o la figura de un problema que tiene muchísimo que ver con la crisis que tiene la política, que es la incapacidad de la política durante muchísimo tiempo para garantizar el progreso de la gente, es decir, para cumplir con el pacto histórico de la Argentina, que fue que nosotros vamos a vivir mejor que nuestros padres. Bueno, esa promesa se está incumpliendo desde hace demasiado tiempo, y el lugar donde mejor se refleja ese incumplimiento es la provincia de Buenos Aires, donde Emanuel llevó una tarea bastante secreta a la que yo me aproximé escribiendo sobre ese tema, que quiero que después nos cuente también. Bueno, vamos a empezar a detenernos en algunos temas para que hable Emanuel, que es el que tiene que hablar. Lo primero que me gustaría es que nos diga por qué este video, digamos, en qué estado ves vos a la democracia. El libro arranca con un momento muy emocionante, extraordinariamente significativo, que fue la asunción de Raúl Alfonsín, es decir, el momento donde podemos restablecer el sistema democrático después no solamente de una dictadura atroz, sino además de una cantidad infinita de interrupciones. Y está escrito desde la perspectiva de alguien que está escribiendo pensando más o menos en el 2022-2023. Entonces, ¿qué significa para vos este ciclo? Bueno, primero, déjame, Carlos, 30 segundos, agradecer a todos los que vinieron acá un domingo a las 2:30 de la tarde con este día soleado, radiante, a acompañarnos en esto que para mí es muy importante, y es un sueño, que es presentar un libro en la Feria del Libro. Así que muchísimas gracias a todos por hacerse el tiempo y por acompañarnos hoy acá. Quiero agradecerle a la editorial, que está Roberto, a Juan, a Penguin por todo el apoyo durante todo el libro, agradecerle a mis amigos, a Fran, y principalmente, bueno, agradecerte a vos. Digo, fuiste muy generoso desde el principio cuando te conté la idea de este proyecto de libro, y no dudaste un segundo después de leerlo en decirme que lo ibas a acompañar, que lo ibas a prologar, y la verdad que siempre tu feedback, bueno, no fue solamente el prólogo, sino tu feedback sobre los capítulos del libro fue muy útil. Así que muchísimas gracias a vos por tu generosidad de siempre. El libro surge, y un poco respondiendo a tu pregunta, surge atando elementos, píxeles que yo tenía en mi cabeza de qué era lo que yo sentía que estaba pasando. Y eso me llevó a una hipótesis, que era la que explicaba de alguna manera esta crisis de confianza tan profunda y esta crisis en la representatividad. El libro representa para mí como las tres grandes patas que tiene mi hipótesis,
que es, por un lado, la falta de resultados de la democracia durante los últimos 40 años, ¿no? Y esto choca muy fuerte con un impulso igualitarista, como dice Juan Carlos Torre, de una clase media real y aspiracional, con una Argentina, con una democracia que no logra compatibilizar esas aspiraciones. Y ahí tenés una gran frustración, ¿sí? Eso lo ves en la pobreza, lo ves en el salario real, lo ves en poder alquilar o comprarte un departamento, lo ves en distintas cosas. Pero claramente tenés una pata que es falta de resultados. Y es contundente. Otra pata tiene que ver lo que para mí es lo que yo llamo un cinismo generalizado, producto de la pérdida del capital social. Se rompe la palabra, se rompe la confianza. De los niveles más altos, y eso va cascadeando y terminás desconfiando de tu vecino. Terminás desconfiando del que te vende la fruta. Entonces hay como un cinismo generalizado. Y bueno, total, finalmente si me van a cagar, finalmente esto no va a ser así. ¿Cuál es la razón de hacer este esfuerzo? ¿Cuál es la razón de dar un primer paso? Esa es una segunda pata. Y la tercera pata tiene que ver con lo que yo te llamo en el libro el vaciamiento de los liderazgos. Esto es liderazgos sin autenticidad, liderazgo con poca convicción y liderazgos que tienden a pensar que la respuesta tienen que darla siempre primero a aquellos que quieren dar el primer paso para liderar, y generalmente esa respuesta es técnica, es un PowerPoint, es un Excel, ¿sí? Como que ahí se encuentra el desafío de la Argentina. Este sueño muy tonto de, bueno, traigamos los 10 economistas más importantes del mundo, sentémonos en una mesa y ahí sale la solución que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, esas tres patas para mí explican de alguna manera cómo llegamos hasta acá, y el video lo que trata de mostrar es, bueno, con imágenes cada uno de esos tres elementos. Me gustaría empezar por el final, por esto último que dijiste, que está desarrollado en el libro en varias oportunidades, pero sobre todo en una, cuando vos planteas que no hay una receta. Hay una tendencia a pensar en mucha gente que hay una receta, que lo que pasa es que la política impide, es un obstáculo para la aplicación pura, automática de esa receta, pero que en realidad la gestión de gobierno, la gestión de la vida pública consiste en aplicar una receta. Vos sostenés que no. ¿Cuánto hay de receta? ¿Cuánto hay de liderazgo? ¿Cuánto hay de organización política para el éxito de una gestión? Mi punto es liderar, como lo planteo en el libro, como yo lo concibo, tiene que tener la habilidad de diferenciar entre un problema que tiene un aspecto técnico y un problema adaptativo. ¿Qué significa adaptativo? Y es lo más jodido, que son los valores, las creencias, las prioridades, este impulso igualitarista. Si yo sé que merezco vivir mejor y durante todos estos años me hicieron creer que puedo vivir mejor, que puedo acceder a más, de golpe me decís que no, bueno, explícamelo por qué no. Ayúdame a transitar, ayúdame a resolver esto. Y lo mismo para cada uno de los actores que se ven impactados por esta respuesta técnica que recién decíamos. Digo, una de las cosas más importantes de cualquier desafío es diagnosticar quiénes son las partes involucradas. Pero no solamente quiénes son, sino, bueno, cuáles son las pérdidas. La gente no resiste el cambio, la gente resiste la pérdida. Pensar que la gente resiste un cambio porque sí es muy iluso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está perdiendo? ¿Qué es lo que está en juego? Y eso no significa una tarea de compensación permanente para que todos sigan sentados en la mesa. No se trata de eso. Se trata de ver, bueno, qué tipo de pérdida está afrontando cada uno. Bueno, y cómo todos vamos a estar un poco incómodos para que cuando se esté el resultado final, digamos, bueno, nos movimos 1 centímetro, nos movimos 1 metro, todos estamos un poquito más incómodos, pero bueno, por lo menos abordamos el desafío que teníamos que abordar, ¿no? Y no pusimos una curita, no pusimos un parche, no volvimos a patearlo. Yo creo que eso es un desafío muy grande porque requiere por sobre todo mucha humildad del que lleva la tarea de liderar, del que decide llevar adelante esa tarea, ¿no? En el caso de la Argentina, por ejemplo. Pero esto aplica a cualquier organización. Estamos hablando de Argentina, podemos hablar de una pyme, podemos hablar de un hospital, de lo que querramos, de una familia. Digo, creo que el gran desafío siempre es eso. Diferenciar lo que es más profundo, lo que cuesta, lo que incomoda, lo que requiere evolucionar en lo que sabemos. Hay un profesor que yo hablo mucho, que es un poco el que desarrolla toda esta teoría, que se llama Ronald Heifetz, que él dice que ante cada problema que tenemos que poner todo nuestro ADN cultural en un espectro
y definir qué de ese ADN cultural vamos a conservar, qué vamos a evolucionar y lo más difícil que vamos a descartar. Porque claramente a medida que vamos creciendo, los problemas van evolucionando a la par nuestra. Entonces, bueno, eso requiere, por sobre todo, mucha escucha, mucha humildad. Y a ver, detenete un poquito en esto último que estás diciendo ahora. Vos hiciste en su momento un podcast sobre el tema del liderazgo. Mirá desde muchos puntos de vista. Si tuvieras que hacer un balance de todo lo que pensaste alrededor de ese tema, ¿qué condiciones básicas tiene que tener un líder? Por sobre todo, primero todo un propósito, una causa. No causa en el sentido judicial. No, claro, no. Mejor que no la tenga, la puede tener. La puede tener también y bueno, pasa mucho. Pero digo, no, digamos, una causa, un propósito, una bandera, algo que realmente le quite el sueño de noche, que bueno, yo quiero hacer esto. Y no sé, yo hablo siempre de una señora, que es una señora de Córdoba, que yo la conocí hace 5 años de casualidad, porque ella gana un premio en el 2012, que es el premio Goldman que destaca líderes ambientales, que se llama Sofía Gatica. Es una mujer cordobesa, tuvo una tragedia familiar, y ella se moviliza a su pueblo en Córdoba, básicamente porque quiere prohibir el uso de fertilizantes cerca de comunidades y quiere ponerlos a una X cantidad de metros de distancia. Ella está movilizada por una tragedia. Es un laburo tremendo para lograrlo y para llegar a la legislatura y que se apruebe y básicamente mover todo lo que tiene que mover para que eso suceda. Entonces, primero es un propósito, es una causa, de saber qué es lo que te quita el sueño. Segundo, bueno, es lograr que otros te empiecen a acompañar en eso. ¿Y cómo lo lográs? Generalmente creo yo es más fácil o más eficiente plantear una pregunta que tratar de convencer a otros con una respuesta. Que también requiere mucha seguridad y mucha saber dónde estás parado, ¿no? Porque juntarte con otro y decirte acompañame, tengo una pregunta pero no tengo una respuesta de cómo vamos a resolver esto, y la idea es que lo vayamos resolviendo en el camino, a medida que vamos integrando a otros que son parte de la solución o del problema, bueno, requiere un montón de ejercicio de uno mismo, de templanza. Propósito, una buena pregunta, saber escuchar, identificar quiénes son todos los actores involucrados, realmente lograr diferenciar cuáles son los intereses genuinos de los intereses más corporativos que ese grupo lo está movilizando, administrar las pérdidas. Muy frecuentemente, bueno, hay un poema de Borges muy lindo y muy temprano, es un poema que Borges escribe en el segundo libro que escribe, que se llama Rosas, que tiene 2 versos que a mí me llaman mucho la atención siempre. Hablando de Rosas, él dice: administró para exaltaciones y penas la incertidumbre de otros. En general la gente no espera que el líder te haga preguntas, la gente lo que espera de un líder es respuestas. Es decir, busca seguridad, busca que administre tu propia incertidumbre. ¿Qué problemas tiene? Vos decís que no es así, que convendría que el líder haga preguntas. ¿Por qué le tenés, qué reparos tenés al líder que da respuestas y da la impresión de que se las sabe todas y de que no tiene? Lo estoy pensando alrededor de este momento histórico, de estos días que estamos viviendo. Escuché el discurso de Cristina ayer y el discurso de Milei el jueves, y son 2 discursos de 2 personas que no tienen ninguna pregunta para hacerse. Digamos, por decirlo de otra manera, no tienen problemas, tienen dificultades, pero no problemas. ¿Por qué vamos a seguir a alguien que se plantea preguntas? Yo creo que las personas que estaban llenas de certezas claramente en parte nos trajeron hasta acá. ¿No? Digo, me parece que cuando yo digo lo de las preguntas, no me estoy refiriendo a las preguntas de cómo vamos a resolver, cómo vamos a bajar la inflación, sentémonos en una mesa y discutámoslo. No me refiero a ese tipo de preguntas. Me estoy refiriendo a las preguntas de qué implica que nosotros definitivamente bajemos el déficit. ¿Qué implica cada uno de nosotros? ¿Qué cambio tiene que hacer cada uno de nosotros? ¿Cuál es el sacrificio que cada uno de nosotros va a hacer? ¿En pos de qué lo va a hacer? ¿Por qué lo tiene que hacer? Yo creo que cuando este gobierno asumió en diciembre, de hecho yo publiqué un artículo una semana después que asumió, creo que tiene una gran oportunidad de justamente hacer un cambio, de aprovechar la conciencia que la sociedad argentina en ese momento le estaba ofreciendo para llevar adelante el plan que el presidente ofrecía implementar, para hacerlo sustentable y no construirlo sobre la antinomia típica que siempre se construyó en Argentina, todos los gobiernos y los distintos liderazgos, ¿no? En este caso era la casta.
Digo, hay un momento donde la curva de sufrimiento de la sociedad se cruza con el odio hacia la casta y bueno, y ahí no te alcanza. Pero en cambio, si realmente lográs amortiguar eso de una manera tal que generás como mayor conciencia, mayor realidad y se entiende el momento histórico, la pregunta que tenemos que resolver, a mí me parece que eso da mucha más probabilidad de que un cambio se pueda sostener en el tiempo. Ahora, pensando en eso, vamos a avanzar sobre esta idea. Y me interesa tu experiencia, no lo que pensás, sino más bien también lo que viviste. El poder, el ejercicio del poder. La lucha que implica el ejercicio del poder, el embanderamiento que es natural al ejercicio del poder, el estrés del poder, de la administración, de estar administrando todo el tiempo en el borde de la emergencia, en un país como la Argentina más todavía. Estábamos hablando hoy, yo mencionaba tu experiencia en la provincia de Buenos Aires. La organización política, la forma de organización que tienen los políticos para agruparse. Yo pensaría que son más bien que disuaden de hacerse preguntas, que no tenés mucho espacio para preguntarte. Digamos, que van todas al revés, te exige una respuesta ya rápida y casi una bandera de batalla, que no es una pregunta, es una simplificación. Entonces, ¿cómo pensás vos, qué ideas respecto de este problema te surgieron del paso por la administración? Como decís vos, Carlos, es muy común, nos pasa a todos y pasa en la mayoría de las organizaciones, que producto del trabajo que pones, del esfuerzo que pones, de que te enamorás de tu propia idea y te enamorás de tu propio plan y de cómo vos crees que las cosas van a suceder, empezás a rodear de personas que piensan similares a vos, personas que te discuten menos, porque llega un momento que tu paciencia va cayendo, entonces tus amigos se parecen más a vos, y la gente con la que compartís un asado se parece más a vos. Entonces, todos tendemos a generar este fenómeno que se llama el fenómeno del pensamiento de grupo, ¿no? Donde terminamos pensando todos de manera similar y terminamos abrazándonos a algo que creemos que es lo que nos va a llevar y nos va a permitir cruzar del otro lado del río, que es muy difícil de romper. Y pasa mucho. Ahora, ¿cómo se rompe eso? Bueno, se rompe dándole lugar a voces que no sean las voces que no estén de acuerdo, escuchando a los disidentes, que el jefe no sea el primero en que habla. Eso es típico. Cuando el jefe habla y dice yo creo que el mejor camino es A, y probablemente el 80% que esté en la mesa va a decir que el camino es A. Pasa así. Y es muy habitual. Entonces, yo creo que es una lucha que tenemos que dar en el día a día, me pasó a mí, le pasa a otra gente, y creo que lo importante es blanquearlo. Cuanto más transparente sos respecto a eso, más probabilidades tenés de darte cuenta que estás cayendo una y otra vez en ese error. Sí, me parece que es uno de los desafíos más grandes que tienen las organizaciones políticas. Vos, inclusive por tu actividad académica, aparece mucho en el libro que todo esto está cruzado por factores emocionales, que no es tan racional, no es tan geométrico, no es tan cartesiano. ¿Qué papel juega lo emocional en todo esto que estás contando? Yo creo que es un papel radical, absoluto. Creo que en parte entender cómo estamos acá es producto de la frustración, de la angustia, de la bronca, del resentimiento que generan estos 40 años de no resultados. Claramente. Yo digo en el libro que hay como 3 aceleradores de esta hipótesis que yo comentaba al principio, ¿no? Uno son las redes sociales, que por supuesto tienen un montón de ventajas, horizontalizan la información, todo es más accesible, cualquiera puede producir. Bueno, también tienen unos desafíos, tienen consecuencias que no son deseadas. Describílas. El famoso algoritmo, como las redes están diseñadas, que uno tiende a leer cosas de personas que son las personas que piensan como uno. Y se da algo que en el libro hablamos mucho también, que es el sesgo de confirmación. Se generan estas especies de cámaras de eco, ¿no? Donde básicamente la gente que me aparece, los tweets que me aparecen, es gente que tiende a pensar como yo. O me llega un retweet de alguien que no piensa como yo, pero está arriba comentado por alguien que sí piensa como yo, riéndose de lo que esa persona está diciendo. Entonces el trabajo es doble, tengo que leer a alguien que piensa como yo, cuestionar a alguien que piensa como yo y después tratar de entender. Imposible. Entonces yo creo que las redes sociales definitivamente nos plantean un tema muy serio con respecto a la polarización. Y son un elemento más en profundizar eso.
supuesto estoy a favor de las redes y todo, pero hay que trabajarlo. WhatsApp, por ejemplo, tuvo un montón de medidas interesantes para tratar de evitar todo lo que es la divulgación de fake news durante las campañas electorales. Funcionó. Ditela ahora está trabajando en un laboratorio con Telegram para ver cómo medir la toxicidad de Telegram y el grado de falsedad de la información que da Telegram en los chats. Bueno, eso es un tema, un acelerador, redes sociales. Otro acelerador para mí es el cambio en el modelo de representación. Esto es, nosotros arrancamos la democracia casi votando como votaba mi papá, entonces casi una variable exógena, mi viejo es radical, yo voto radical y lo heredaba. Luego, principios de la democracia, pasamos al modelo que Perusotti siempre habla, de accountability, rendición de cuentas. Te voto, pero en 2 años quiero ver si vas a cumplir lo que hiciste y veo si te vuelvo a votar o no. Rompemos con el voto exógeno, rendición de cuentas. A un voto ahora que es un voto like. Yo te voto y te digo automáticamente, una semana después te sigo bancando y lo te sigo bancando con un like o con un comentario, ¿sí? Pero yo creo que todo esto es una evolución de un tema mucho más profundo, que es el desacople entre la sociedad y las instituciones políticas. Hay una fosa en el medio entre la velocidad que evolucionan las sociedades y las emociones, y he vuelto a ese punto, que es la emocionalidad que tienen las sociedades, y el voto. El voto como una de las instituciones del sistema representativo, ¿no? Esto de votar cada 2 años, votar cada 4 años, quiénes deciden, cómo deciden. Digo, en un sistema que es todo mucho más ágil, todo mucho más frugal, bueno, yo creo que hay que replantearse de qué manera podemos mejorar la representación. Y el tercer acelerador, para mí, son las emociones. No hay ninguna duda de eso. Hay todo un campo de estudio que se llama la economía política afectiva, que lo que busca es tratar de explicar el resentimiento hacia la democracia, ¿no? Y una de las razones, por supuesto, son las crisis económicas, pero lo más interesante de eso es que pasan las crisis económicas, se genera una emoción en uno, que es resentimiento, que es ansiedad, o que es mucha angustia, y esas emociones perduran en uno, casi en el inconsciente, y quizás se manifiestan en otro lugar. Se manifiestan en una crisis cultural, se manifiestan en el rechazo y en el odio hacia los inmigrantes, se manifiestan en el odio hacia las élites. Entonces parte de eso termina en el populismo, y parte de eso termina, por ejemplo, en algo que en Argentina no es tan común aún, pero yo creo que vamos camino a eso, que es todo lo que es las teorías conspirativas, el conspirativismo, que en Estados Unidos está tan fuerte y es un tema tan serio, ¿no? Describilo. Bueno, todas estas teorías son producto, la respuesta sería que producto de la ansiedad que sufrimos y que sufre la sociedad, y para dar respuesta a contextos, a situaciones, se utilizan teorías conspirativas, o se le da mucho más valor a teorías conspirativas que se crean en las redes sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos la más fuerte fue Pizzagate, o al menos una de las, no sé la más fuerte, pero una de las más conocidas. Esta idea de que el presidente Biden y distintos funcionarios eran parte de una red de pornografía y que no sé qué, se juntaban en un local de pizza, hasta que apareció un señor con una escopeta en el local de pizza, real, y tuvo que venir la policía a sacarlo porque quería pegarle un tiro al que estaba atendiendo en el local de pizza. Y este tipo de cosas pasan un montón. QAnon, Fork, o sea, hay un montón de teorías de este estilo, que acá no son hasta ahora no son comunes. No son comunes. Pero son una manera de dar respuesta también a una emoción. Digo, recién hablábamos del resentimiento, o populismo, el enojo, populismo, bueno, la ansiedad, por ejemplo, las teorías conspirativas. Vos estás hablando de los pros y los contras, o las dificultades, o las posibilidades, o límites de la organización política, de la forma en que se organiza la política, y cuánto tiene esa desorganización que estás describiendo. Hay una especie de desorganización que dificulta la relación de la política con la gente y genera frustración. En ese telón de fondo, ¿qué reflexión tenés sobre el papel de los partidos políticos? La crisis de los partidos políticos. Estamos viendo ahora un fenómeno que a mi juicio es muy interesante, a propósito de la ley esta, la ley de bases, o la ley fiscal que quiere sacar el gobierno, un panorama político hiperfragmentado, donde ya ni siquiera un mismo bloque tiene posiciones homogéneas. Vemos bloques parlamentarios donde la gente vota cada uno según lo que le parece. Es decir, parece que la política perdió organicidad. Pedirle esa organicidad a la política es un anacronismo, o eso hay que reconstruirlo. Hay que admitir que eso no va a funcionar nunca más,
hay que inventar otra forma de organización, hay que armar otro tipo de partido, pero rescatar la idea de ese tipo de institución. Y te lo pregunto a vos, que sos un protagonista de un experimento político que fue Juntos por el Cambio, que ahora parece fragmentarse. Entonces me gustaría que lo refieras también a eso. Bueno, hay varias preguntas en una, y reconozco que no tengo una respuesta definitiva con respecto al rol de los partidos políticos. Algo que estoy pensando un montón estos días, justamente por todo esto que describís vos, ¿no? Yo creo que mi primer punto sería, si no hay un liderazgo con nitidez, con convicción, que integre esos partidos políticos, es lógico que esos partidos políticos, al menos partidos más modernos, es lógico que esos partidos atraviesen una crisis. Básicamente que no representen. Digo, y un poco la situación de Argentina ahora, lo que estamos viendo es eso. Tenemos un presidente que llega al poder con un partido armado antes de las elecciones, digo, sin gobernadores, casi no diputados, casi no senadores, digo, toda esa organicidad y todo ese esquema, digo, no, es completamente ausente para él y la manera en que él lo está armando. Bueno, después podemos ver, che, eso cómo aumenta, disminuye la factibilidad del éxito del programa, pues es verdad. Yo creo que los partidos definitivamente tienen que pegarse un sacudón fuertísimo. Fuertísimo. Me parece que hay que abrirlos, hay que dinamizarlos, hay que renovarlos, en algunos casos hay que reconstruirlos. Digo, me parece que es muy importante que nos demos cuenta que no llegamos hasta acá por un error de la sociedad votando el año pasado. Llegamos acá justamente como consecuencia de todos estos mecanismos que son claves para organizar intereses y para resolver conflictos, como dice la teoría, y yo estoy de acuerdo, pero claramente que se vaciaron de sentido. Lo hicieron. Y creo que es parte de un laburo que tenemos que hacer si queremos pensar lo que está, si queremos pararnos después de lo que está pasando en Argentina hoy. O sea, reconociendo por qué llegamos hasta acá, cuál es la razón por la cual la sociedad, un 56% de la sociedad, vota a este presidente, y reconociendo eso, bueno, ¿cómo reconstruimos lo que tenemos? ¿No? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué aprendimos de todo eso? Y me parece que los partidos tienen que atravesar ese proceso de autocrítica muy fuerte. Si no, están destinados a refritar los errores del pasado. Sobre este mismo tema, yo querría poner la lupa en dos conductas tuyas, de tu modo de vivir, digamos. Una tiene que ver con algo que siempre me transmitís a mí subliminalmente, no es que me lo digas, es algo que yo en algún plano mío percibo, que es una gran determinación del lugar donde naciste. Es decir, un pueblito muy chiquito, una vida ahí en ese pueblo ajena a lo que es vivir en grandes ciudades, en los lugares donde uno tiende a pensar pasa todo esto que estás describiendo, y por lo tanto una especie de punto de vista, lo digo en un sentido muy positivo, de turista respecto del lugar donde estás, que te permite ver desde afuera, como que nunca terminaras de entrar. Y después hay una segunda conducta tuya, que la atribuyo a una especie de claustrofobia, que es cíclicamente huir. Me voy a Harvard, me voy, siempre estás... Mi psicóloga se va a hacer un festín que esté atrás con las fugas hacia adelante. No, perdón, porque le estoy usurpando el trabajo. Espero no estar diciendo disparates. Pero siempre estás como saliendo por un rato, y supongo que el salir siempre hacia algún espacio académico, porque sabemos todos que te cuesta mucho viajar gratuitamente, digamos, viajar por placer, también me parece que es una forma de mirar desde afuera. Entonces, esto me lleva a dos preguntas. ¿Cuánto le aporta a un político el salir, el poder salir, sobre todo hacia lo académico? ¿Y cuánto tu percepción por estas conductas afirma o discute que haya una casta? Es decir, un grupo, una política muy endogámica, muy referida a rituales propios, a códigos propios, a una dificultad para conectar con lo externo, más allá de que todos los políticos, en general las campañas y todo, te obligan a estar con gente. Pero hasta dónde no se pierde un poco en la práctica
la temperatura de el afuera? Dos cosas. A ver, como vos decís, yo vengo de un pueblo muy chico, entonces para mí siempre como mi obsesión era, bueno, ¿qué pasa el día que me echen? El trabajo, antes de haber sido elegido por primera vez. ¿Qué pasa el día que me echen? Digo que esto de la política es raro, cada 4 años se cambia y uno pierde el trabajo, y ¿cómo hace? Yo de mi laburo. Entonces siempre como, chicos, ¿cómo hago? ¿De qué manera resuelvo esto que no me dejaba dar el primer paso, involucrarme? Porque, che, si yo me involucro, y bueno, pero ¿qué si yo venía a trabajar de techín? Entonces imagínate que era como, para mí era todo un mundo nuevo. Y una de las maneras en mi cabeza que lo resolví, dije, bueno, yo lo que tengo que tener la tranquilidad es que si me echan, puedo conseguir trabajo rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo conseguir trabajo rápidamente? Una ilusión, ¿no? Una fantasía para poder dormir tranquilo. Bueno, ¿cómo puedo conseguir trabajo? Bueno, estudiando. Entonces, teniendo credenciales educativas. Entonces, estas fugas que vos decís son en parte fugas definitivamente, y la última lo fue sin lugar a dudas, pero en general son trabajar para mí, para tener esta credencial, para tener la tranquilidad, decir, bueno, che, puedo salir a buscar trabajo. Y para mí es importantísimo no sentir que estoy, en general en mi vida, no estar condenado a nada. Para mí la libertad es poder elegir. Entonces poder elegir tiene que ver con esto, con mi, si querés, mi reclutamiento en la universidad. Y ahí me encanta eso, me encanta estudiar, soy muy nerd, me siento muy cómodo en ese mundo. Pero me encanta la política y me encanta hacer. Entonces trato de que las dos cosas convivan. ¿Cómo? Bueno, en mi trabajo, muchísimo, y los que trabajan conmigo lo saben, todo el tiempo estoy aplicando lo que estudio, lo que aprendo a mi laburo, y trato de volverlo algo muy práctico. Sigo dando clases, trato de que las dos cosas estén muy vinculadas. Ahora, vos me decías también esto te dije lo de la fuga, realmente tomo distancia. De hecho, la última, cuando me fui la última vez a Estados Unidos, fue justo después de perder la provincia. Y yo estaba completamente roto, era como, no podía entender que habíamos perdido la provincia, cómo, de qué manera, con todo lo que habíamos hecho. Y me había pegado muy fuerte en mi propósito, en lo que yo quería hacer. Y si realmente tenía sentido lo que estaba haciendo y si aportaba o no aportaba algo. Entonces, ese segundo máster me sirvió para eso. Y me dediqué a estudiar estos temas nada más. Temas de liderazgo y crisis. Y me sirvió un montón. Y con respecto a lo de la casta que vos preguntabas, yo creo que sí, definitivamente el esquema de la política lo que hace es que muchos de los que estamos en esto y después de trabajar mucho tiempo, vas perdiendo sensibilidad, vas perdiendo vínculo, vas perdiendo contacto, vas perdiendo el cara a cara. Y lo vas haciendo. ¿Y por qué? Bueno, porque te proteges, porque al principio la puteada te parece que la podés ir y defender, un día te agarra con los brazos bajos y no tenés ganas que te puteen. Entonces, de lo que decíamos recién, te empezás a vincular con personas que se parecen más a vos y que te discuten, pero no tanto. Digo, y es algo que hay que esforzarse a uno mismo. Y hay que salir, y creo que hay que incomodarse, y creo que hay que lograr realmente este llamado, lo que representa este gobierno. Creo que después discutamos, si querés, cuán genuina o cuán honesta es la acusación y cómo la casta se reconvierte, eso después discutámoslo. Pero mi punto es, creo que definitivamente hay un llamado a la política de que la forma en la que veníamos no va más. Yo estoy convencido de eso. Estoy absolutamente convencido. Se cayó, es como que se cayó algo, se cayó un velo, algo se cayó y quedó todo aquel que está representando como totalmente expuesto. Y me parece bastante sano, Lo estoy diciendo como positivo. Me parece sano, me parece que está buenísimo. Y creo que, bueno, lamentablemente es con este costo y con un desgaste muy grande, pero me parece que está bueno que la política se incomode. Recién contabas que digamos, acumulás saber académico por las dudas de quedarte sin trabajo, y después contaste que después de la frustración del experimento, digamos, o de la experiencia bonaerense entre el 2015 y el 2019, también te hizo ir a estudiar. Yo te preguntaría, si tenías tanto miedo a perder el trabajo, ¿por qué te metiste en la política? ¿Qué te llevó a meterte? Y en segundo lugar, y después de esa frustración, ¿por qué volviste? Yo tengo como una especie así de... Y varias veces me pasa esto, ¿no? Digo, che, bueno, quizás es el momento ahora
me tengo que correr y me tengo que ir, y ya tengo que volver a estudiar algo, y empiezo a ver programas, y empiezo a ver cosas, como cada tanto me agarra. O sea, no te sentís vamos a ponerlo así, un político profesional, que siente que su destino es la política, lo que decía Borges de la literatura, siento que mi destino es literario, que ya esa pregunta no me la hago, estoy ahí. No, yo no siento que esté condenado a nada. No lo digo como condena. No, pero... Este es por el contexto quizás. Sos claustrofóbico. ¿No? Sí, soy claustrofóbico. Ven de la mano como estoy todo el tiempo. Yo creo, Carlos, mi propósito, y lo trabajé un montón, porque a veces propósito uno se confunde, che, mi propósito es quiero llegar a tal cargo, quiero hacer tal cosa, y quiero ganar tal otra. Y uno tiende como a banalizar la palabra y a vaciarla. Y yo tengo un propósito, a mí me motiva mucho, después de pensarlo mucho, a mí me motiva mucho abrir, empoderar. A mí me motiva mucho esto de, che, si vos querés hacerlo, podés hacerlo. Que es un poco, estoy proyectando mi historia, ¿no? Entonces como, che, vos sentís que tenés ganas de hacerlo, sentís que podés hacerlo, bueno, con una línea de partida justa lo podés lograr. Entonces mi propósito es laburar para eso. Desde lugares chiquititos, humildes, pero mi laburo es ese. Es laburar para que la línea de partida sea igual para todos y que si querés que tengas las herramientas para poder hacer lo que quieras hacer. Y eso, si querés, como es lo más profundo de por qué yo me involucro en esto y por qué todo el tiempo voy oscilando y dudo un poco más, pero vuelvo, porque eso es como una pulsión muy fuerte en mí. Y nada, claramente... ¿Y qué placer te da? Muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me llama y me dice, no, Emma, escuchame, te escuché, me pasó hace nada, un mes y medio por él, sí, un mes y medio. Me escribe un chico que me había escuchado a mí en el programa de Novarecio hablar sobre cómo yo había salido del closet y me había involucrado en política. Entonces él habló con su madre y le contó a su madre, y de esa manera, del Chaco, creo que era del Chaco, cómo él se iba a involucrar, y esas cosas para mí me hacen el día, ¿entendés? Es como, digo, che, creo que por estas cosas laburo. O Listas Abiertas, por ejemplo, que fue el proyecto este. Explica bien de qué estás hablando. Fue un proyecto que hicimos con el PRO en la ciudad en el 2021, donde abrimos para que cualquier ciudadano que quiera participar se anote para ser comunero o legislador. En ese momento me cagó puteada la mitad del sistema. Yo sonreía, decía, no, bueno, hay diferencias, qué sé yo. La realidad es que la mitad no estaba a favor. Y si vos te pones a pensar ahora, a la luz de todo lo que pasó, digo, tendríamos que haber ido, pero 100 veces más fuerte con eso. 100 veces más fuerte con ese proyecto de Listas Abiertas. Porque claramente lo que había era una crisis profunda, que el proyecto trataba de, che, bueno, queremos un poco de aire. Y a mí eso le llena de orgullo, ese proyecto. Después no terminó tanto como yo hubiese esperado, creo que finalmente siempre, nada, es más difícil, pero digo, creo que fue un primer buen intento, que creo que hay que profundizar y hay que hacerlo mucho más radical. A ver, sin quedarnos en el proyecto en sí mismo, te preguntaría, siempre en la misma línea de lo que estás hablando, ¿no? Pero ya refiriéndonos a algo práctico, concreto, histórico del presente. Uno podría pensar que una de las grandes dificultades que tiene la sociedad argentina, la política argentina, es que le cuesta mucho construir un instrumento de intervención en el proceso para los sectores medios, para los sectores más dinámicos, más competitivos, digamos, más vinculados, si querés, al mercado. Entre, vamos a calcular, 2014, 2015 y 2021, eso existió, que fue Juntos por el Cambio, o Cambiemos Juntos por el Cambio. Hoy vemos una gran fragmentación ahí. ¿Cómo pensás ese problema? ¿Qué habría que hacer, a tu juicio? No tengo una respuesta. Lo que sí tengo son como elementos que no pueden faltar en lo que se haga, ¿no? Para mí, uno no puede ser un refritado. No puede ser un refritado. No es cuestión de amontonar gente para hacer una oposición a algo. Me parece que eso no sirve. Es pensarlo viejo. Creo que pensarlo de izquierda a derecha también es pensarlo viejo. Creo que pensar en esos espectros no representa dónde está parada la sociedad argentina hoy. Creo que hay que romper con eso. Hay que atravesar a la sociedad en los temas que realmente le tocan una fibra y que lo movilizan, que para mí es que dé resultados. Un gobierno que dé resultados. Para mí es eso, es tan simple como que haga delivery. Por eso me encanta la palabra delivery. Es que haga delivery de servicios públicos, de calidad.
y que pueda volver a soñar con 3, 4 cosas básicas. Me parece que tiene que ser abierto, tiene que incluir, tiene que abrir y tiene que incluir a personas que no están involucradas en política. Las pocas que hoy tienen ganas de involucrarse, creo que hay que darle lugar, hay que definitivamente involucrarlos. Y creo que tiene que también ayudar. Hay un montón de ciudadanos que quizás hoy no se ven integrando la política, pues no se ven, no es que están pensando en ser candidatos a algo, pero que están llevando a cabo en su entorno, en su comunidad, en su día a día, un impacto realmente importante. Digo, y yo siempre pongo distintos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estudiantes organizados, que durante la pandemia, digo, fue un grupo de estudiantes que se unificó, que se unió para pelear, para que abran las escuelas. Y tuvieron un laburo enorme, y se armaron, y se organizaron, y están en todo el país. Digo, creo que ese tipo de ejemplos son los ejemplos que necesitamos que realmente tengan... Y vos planteás que la política no conecta con esos fenómenos. No, yo creo que hay que definitivamente ser mucho más abiertos con eso. Jóvenes por el Clima, otra organización, multipartidaria. Digo, claramente tiene una agenda, pelea por una agenda, digo, habla con todos los sectores, digo, moviliza jóvenes en torno a una causa que es muy importante. Bueno, de vuelta, creo que es necesario que se trabaje de manera tal que se los pueda ayudar a abrir lugares que representen. Te hago una pregunta que tiene que ver con un interés personal mío, obviamente. En todo este panorama que estás pintando respecto del funcionamiento de la política, 2 veces dijiste antes, se rompe la palabra, que es el problema de la comunicación que es consustancial con la democracia. Ahí yo te preguntaría 2 cosas. La primera es cómo ves a los medios, desde tu experiencia de político, en tu relación con los medios, en la capacidad o incapacidad que le ves para hacer lo que la democracia espera que sean los medios de comunicación. Y el segundo tema que tiene que ver con lo mismo es ¿qué relación positiva, negativa, limitación, potencialidad ves en el uso del marketing en la política? ¿Y hasta dónde parte de la crisis política no deriva de haber confiado demasiado en el marketing? En que primero indago qué querés que te diga y después te lo digo. Son 2 temas. Son 2 temas. Yo creo que los medios, como los dirigentes empresariales, como muchos otros que forman parte de la dirigencia o del establishment en Argentina, tienen que hacer una autocrítica también. Creo que es parte también de cómo llegamos hasta acá. Estas especies de usinas de pensamiento que se dan, o el tipo que también obviamente hay toda una relación con el rating y qué mira la gente. Entonces, bueno, en definitiva los medios dan lo que la gente quiere ver. Entonces, ¿por qué le vas a pedir a los medios que traten de reconducir ese interés que tiene la sociedad? Pero yo creo que definitivamente se puede hacer más para poder bajar el nivel de polarización a la cual que está yendo la Argentina, que ya está y que va a continuar ese camino. Digo, yo no tengo ninguna duda que la polarización nos embrutece, nos segrega, hace mucho más difícil que podamos salir adelante. Y no es un fenómeno solo de acá, es un fenómeno que está pasando en muchos países, y creo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante en eso. Y una cosa que nunca me deja sorprender, y siempre la digo, que me la dijo mi viejo, cuando vamos a la tele, y van los políticos a la tele, que están más indignados que la sociedad. ¿Viste? Producto de esta dinámica que se da y empezamos a gritar y a hacer declaraciones. ¿Pero qué te pasa? En definitiva, lo que está pasando mal son del otro lado de la pantalla. ¿Por qué gritas tanto? Y me parece que toda esa lógica y toda esa dinámica que se da no es buena. No es buena ni para el sistema, ni democrático, ni para que se pueda lograr algún tipo de acuerdo y política sostenida. Y con respecto a lo del marketing, yo creo que el tema es que por las propias redes y por la propia velocidad y la agilidad de la sociedad, es muy difícil que un producto se sostenga si es un producto en el sentido más vacío de la palabra. Yo creo que la simplificación de mensajes definitivamente es útil. Obviamente que es útil, porque vos competís con la atención que tiene que te está escuchando, que tiene 500 prioridades más importantes que escucharte a vos y descifrar qué pensás vos de un tema. Entonces, claramente, si llamamos marketing a la simplificación del mensaje, me parece importante. Eso sí. Ahora, cuando vos querés vender algo que no es y lo construís como un producto y qué sé yo, hoy día eso no camina. Yo creo que no camina. Porque estás muy expuesto, estás todo el tiempo desnudo frente a la sociedad. Estás todo el tiempo aquí con un celular viendo lo que estás haciendo, qué pensás. Entonces tenés que representar lo que sos. Y creo que eso es un desafío enorme.
Muchos no saben qué son, otros saben y nos animan a mostrarlo. Digo, no sé, creo que es parte de uno de los grandes temas que tiene la política ahora. Bueno, para ir terminando, porque tenemos un límite de tiempo en la sala, te preguntaría, ya que estudias tanto y vas tanto a... Dos cosas sobre libros. Una es, vamos a aprovechar todo lo que leíste para llevarnos algo práctico, algo útil. ¿Qué libro recomendarías para entender todos estos problemas? Uno o dos. ¿Y por qué escribiste este libro? ¿Qué esperás que pase con este libro? ¿Qué efecto querés producir en los que lo leen? Recomiendo El nudo de Carlos Pañi, no, mentira. Léanlo también. Pero no, recomiendo... No es para leer, no es para leer, es para regalar. Es para regalar. No, recomiendo un libro que lo leí, creo que es uno de los pocos libros que leí varias veces, que se llama La mente de los justos. Es un libro de Jonathan Haidt, que trata de explicar cuáles son los valores detrás de cada uno de nosotros y de cómo explicamos nuestro posicionamiento de cada tema según esos valores. Me parece que es sumamente interesante para lo que está atravesando la Argentina ahora y en general. Creo que es un lente que agrega siempre. La mente de los justos se llama. Y el segundo tema que espero con el libro, yo lo que espero es que cualquiera que esté en su casa, el libro es un libro, como dijiste vos, de divulgación. Es súper fácil de leer, es un libro que no tiene ninguna aspiración académica ni nada por el estilo. Lo que yo espero es que alguno que esté en su casa, que tenga algo que quiera llevar adelante, algo que lo motive, algo que le quite el sueño, que lea el libro y diga, che, acá hay una hoja de ruta, puedo seguir esto y puedo pelear por esto. Me parece que esa es como la mayor aspiración que tiene el libro, ayudar a movilizar esa energía y que se vuelva en algo concreto. Bueno, vamos a agradecerle a Manuel y a ustedes por la reunión.